Continuamos con el proceso informativo a través de su noticiero Prensa Radial, y en esta ocasión vamos a conversar sobre las historias de Loja y la identidad que se está generando a través de escritos literarios. En esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Alfonso Coronel Piña. Él es el autor del libro de Chejo Romero, Un piloto con los pies en el aire y el corazón en la tierra, conforme lo expresa el ingeniero Alfonso Coronel Piña. Ingeniero, bienvenido a Prensa Radial. ¿Qué le incentivó a hacer este relato histórico que refleja la identidad del desarrollo, valga la profundidad de la pregunta, del desarrollo de la parte de la integración en la región sur del Ecuador? Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, estimado Lyndon, por la invitación para tratar sobre este tema de el libro, que en realidad nace de una inquietud desde que era niño, cuando mi padre, que viajaba constantemente a la provincia del Oro, Portobelo, Piña, Zarumba, por los años 60, nos contaba en la casa de que había un piloto joven sarumeño que sobrevolaba Zaruma de vez en cuando, daba unas vueltas por el pueblo, unas piruetas, y se iba. Nadie sabía lo que él pretendía. Cuando en el año 1963 se descubre que lo que él pretendía era justamente integrar a Zaruma a través de una pista de aterrizaje de la aviación al resto del país, porque en esa época, hablemos 1960, en los 60, no existía la carretera a Guayaquil desde Machala, y se viajaba en barco. Había algunas motonaves ahí para viajar en las noches y amanecer en Guayaquil, y él pensaba que a través de la aviación, como él estudió para piloto en Aeroclub del Ecuador en Guayaquil, él pensaba, y su idea era integrar a Zaruma a través de la aviación, y que era posible hacerlo buscando un sitio adecuado para hacer la pista de aterrizaje en Zaruma. Entonces mi padre nos contaba esas aventuras, y como una historia, como algo increíble, como una leyenda, y yo la asimilé, me acuerdo, cuando muchacho, y también viajé por esa zona, lo acompañaba él en el comercio, y eso me motivó. Luego, en 1982, cuando falleció el capitán Romero en el accidente con el Caribú, cuando venían de Zumba con 44 pasajeros, se hablaba de la leyenda Sergio Romero. Ahí también yo, a través de algunos amigos, nos contaban de algunas aventuras y peripecias que este piloto tuvo que pasar con Aerolíneas Cóndor en el país, y que salió ileso de algunas circunstancias. Esa era también la leyenda, ¿no? Pero yo jamás lo traté, ni siquiera lo conocía al capitán. Pero eso estaba un poco metido en la mente de la gente, y también mía, ¿no? Entonces dije, en algún momento voy a ponerme a investigar este tema para mi próximo libro, que estaba pensando en Anécdotas y Vivencias 2. Ahora, ingeniero, cuando usted estaba manifestando en este libro, ¿por qué le pone un piloto con los pies en el aire y el corazón en la tierra? Eso es algo, yo pienso que el capitán Romero, desde joven, él pensaba en la integración, ¿no? Entonces la aviación como un método, o digamos como un medio de integración del sur del país hacia el resto del país. Él, como un orense, como un sarumeño y de ascendencia lojana, por el apellido Vitt, Romero Vitt, por Vitt era de ascendencia lojana, él quería hacer de Catamayo el centro de operaciones e integrar el sur a Zumba también, que es un sur-oriente muy aislado, y que recién se estaba construyendo una carretera. Había peticiones de la gente, igual en el oriente, para poder integrarse a través de algunas pistas así muy rústicas con la aviación. Entonces el título surge de dos de las... es interesante. A través de la investigación que la realicé a partir del mes de mayo a noviembre del año pasado, yo hice, como no tenía yo referencias directas, sino las de la familia, tal vez, que en un momento hice un acercamiento, más era acercarme a la gente que sí estuvo con él trabajando y volando y colaborando con él en Aerolíneas Cóndor, y tuve que hacer entrevistas y testimonios, y uno de los testimonios que tú seguramente lo leerás, que es el de Julio Guiguren. El de Julio Guiguren me inspiró para el nombre, porque es una cosa, algo extraordinario que a él le pasó cuando viajaron a Zumba en motos, en 4 motos, 4 muchachos de aquí de Loja, y el regreso lo hicieron en el avión de Cóndor. Y ese regreso es algo realmente extraordinario.
en donde él de ahí dijo nunca vuelvo a volar en avión porque las condiciones eran sumamente difíciles. En realidad yo pienso que Sergio Romero, un piloto realmente, como yo decía, es extraordinariamente hábil, audaz y osado para poder entrar a esas pistas, en qué condiciones de vuelo. Entonces los pies en el aire surge porque él cuenta de que cuando entraban ya desde Zumba a Catamayo, atravesando la cordillera de Sabanilla, los vientos ahí son bien complicados y hace de que el avión se mueva mucho, y la carga de café y todo se movía, y ellos venían también en condiciones muy difíciles de vuelo, acostados sobre la carga de café y el fuselaje del avión. Y dijo, y él dijo, de aquí ya no salgo si aterrizo en buena hora, Virgen del Cisne, como sabemos decir los loganos. Pero yo avancé a ver, avancé a ver ya los cañaverales y dije, bueno, de aquí alguien me saca. Entonces lo vio el capitán Romero de que hacía maniobras increíbles ahí en la cabina, porque podría verlo a él, ¿no? Veía que movía botones por todos lados y movía pies y manos. En algún momento se le cayó la gorra y la cogió y la pateó por un lado, y con el copiloto un jovencito también. Entonces yo decía, en el aire también se utilizan los pies. Entonces, y luego lo del corazón en la tierra era el cariño que él ponía a la gente y el trato que le daba a la gente. Eso surge de vuelta de otro testimonio de otro compañero de él, Manuel Aguilar, en el Oriente. Cuando iban al Oriente y volaban a los lugares más recónditos de Taixa, de Rocafuerte, de Morona, él llevaba de Catamayo, sabía llevar vituallas, alimentos, llevaba desde el arroz, llevaba la cerveza, llevaba los cigarrillos, llevaba todos los alimentos hacia el Oriente en su caribú, en vuelo directo desde Catamayo, y traía de allá ganado en pie. Entonces él hacía un trueque con los campesinos o los shuar allá en ese tiempo, pues en qué lugares tan remotos del Oriente. Y la forma como él aterrizaba en pistas cortas, eso del avión Caribú es algo también extraordinario, y cómo consiguió ese avión, y la historia de cómo trajeron ese avión desde Tanzania, África, es otra cosa de historia que está ahí narrada. Es como en realidad la gente lo esperaba, como cuando bajaba el avión, me cuenta pues Manuel Aguilar, cuando bajaba ya el avión a coger la pequeña pista, el pequeño hilo en la selva, la gentecita y los niños de las escuelas lo esperaban como que bajara un dios. Y cuando él llegaba, los niños se acercaban y lo abrazaban de los pantalones y de las piernas, lo abrazaban todos los niños, pero era como llegar un dios, porque llegaba con sus caramelos, llegaba con alimentos. Entonces él es que decía a Manuel Aguilar, que decía, esto es lo que a mí me da la vida, dice, el cariño de la gente. Entonces es un ser muy demasiadamente sensible. Entonces esas dos se puede decir, testimonios, lo que me hacen poner ese título, que salió así de una sola. Yo buscaba un título para el libro, pero ni siquiera escribí algunos ensayos, sino que simplemente vino así como un fogonazo, con los pies en el aire y el corazón en la tierra. Ahora, ingeniero, usted en este libro hace una remembranza familiar desde muy pequeño que ha tenido Sergio Coronel. La infancia, Sergio Romero, la infancia de él es muy activa. Es muy interesante porque él en la escuelita de Portobelo, o sea, en una escuelita de casitas de madera que había antes en el campamento, porque él se crió allí con sus hermanos, en Portobelo, en la escuelita esa, la profesora escribe un folleto muy interesante del niño Sergio, o Chejo Romero, como le decían Chejo. A los Sergio le dicen Chejo. El niño Chejo, y por eso es que el título en la solapa del libro dice, un día como las golondrinas volaré entre las nubes y me iré más allá del mar. Él era muy solidario con sus compañeros, entonces él descubre en él un aspecto de solidaridad y de cariño hacia sus compañeros, y cómo él miraba ya su horizonte hacia el cielo. Él comparaba a las aves, pero él quería ser como las golondrinas para volar más que las gaviotas, mucho más alto, más allá del mar, como en realidad así lo hizo luego de muchos años, ¿no? Entonces su espíritu ya de aventura y su posibilidades ya de cuando sea adulto estaban ahí ya marcadas desde niño. Claro, porque en este relato familiar que usted hace, ingeniero, da cuenta de que él estuvo en un entorno tanto político, un entorno que era el señor padre tuvo una actividad política, y creo que eso le despertó a él para tener ese corazón solidario y emprender los caminos de la integración a través de la aeronáutica, ingeniero. Claro,
su vida la marca su padre, en realidad, que fue un político orense, un abogado que trabajaba también y su tío y su abuelo también es el Ernesto Witt, que trabajaba en la planta de Portobelo, manejaba la planta de producción de cuarzo y de oro, y su padre era abogado de la empresa, y después fue político, y en el tiempo de Camilo Ponce Enrique llegó a ser diputado. Entonces esa relación era la de que continuamente viajaban hacia Quito, y de Machala a Quito, ese era su tránsito, pero él se crió propiamente en Portobelo. Su abuelo tenía un tío cura que era dueño y creó el colegio militar, Academia Militar Ecuador. Esa fue una influencia también que le ayudó mucho en el tema de ayuda económica, porque tenía posibilidades de dinero. Exacto. Y le regaló una casa en Quito a él, cuando él fue a estudiar allá en el colegio de la Academia Militar Ecuador, le regaló una casa. Y ya cuando fue piloto, esa casa la puso para conformar, la vendió y la puso para conformar la empresa Saeta. Él es fundador de Saeta, y conjuntamente con el mayor Sandoval forman Saeta. O sea, había un espíritu empresarial de él. Él no quería ser un empleado, él quería ser un empresario, un emprendedor, de los primeros emprendedores en una época histórica y política de hace más de 30, casi 40 años. Hablemos de los años 78-79, cuando recién se terminaba el periodo de las dictaduras militares y entrábamos nosotros ya a la época de Roldós Hurtado. Es en esa época que él viene y se radica en Loja para crear y fundar en 1978 la empresa Aerolíneas Cóndor. Ahora, ingeniero, la parte más importante de este libro, y me parece muy importante porque las autoridades durante estos años nunca han tomado en cuenta la verdadera integración de las poblaciones del sur del Ecuador. Haciendo ya la referencia histórica, el Caribú tiene una verdadera historia dentro de lo que es la aviación en el sur del país y en el Ecuador, principalmente, señor ingeniero. El Caribú es un avión, se puede decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se fabricaba en Canadá, y los pocos que se construyeron fueron a parar en África. Pero él se inicia con la aviación comercial en 1970, primero con unas avionetas pequeñas, volaba hacia Zumba, ¿no? Pero luego ya entró a la parte comercial para transporte de pasajeros a nivel nacional, para integrar lugares en donde no entraban las otras líneas, ocupando otro espacio, ¿no? Porque él volaba con el primer avión que trajo fue un Fairchild que lo trajo de Canadá, y luego fue el Vickers. El Fairchild tuvo sus problemas mecánicos y tuvieron que cambiar al Vickers Viscount, que es el que tuvo un accidente al final, pero con felicidad, y el que está en la Centro Recreacional Guayabal. Es el segundo, el Vickers. El Caribú fue otro avión que lo trajo posteriormente desde África, que lo trajo un piloto lojano mismo, que es Carlos Godoy, y que cuenta una historia muy interesante. Claro, porque Carlos Godoy dice, el Caribú está la historia verdadera de Sergio. Exacto, la historia para él, para Carlos. Exacto. Porque él aprende de él el servicio social. Porque el Caribú es el que volando el Fairchild o volando el Vickers con pasajeros, como se dice en aviones comerciales, él utilizaba la corbata, pues muy elegante, con un capitán de nave. Pero el Caribú era un avión de carga. Entonces ahí entraba todo el mundo. Era una cosa increíble, era como un camión de carga, y que era para más ayuda social, para llegar a sitios remotos y ayudar a la gente. Entonces a Carlos Godoy le impactó mucho, porque él después se creó algunas fundaciones en el Oriente. Él vive en el Puyo. Los relata él más adelante. Él vive en el Puyo y creó algunas fundaciones para entrar con las naves hacia el Oriente e integrarlo al país desde Puyo y desde Macas. Entonces el espíritu verdaderamente de Sergio, que él nota ahí, porque él trabajó 2 años con el Caribú, es el espíritu de solidario de él con la gente marginal, geográficamente marginada. Entonces eso le imbuyó mucho a él. Entonces por eso se acuerda mucho del Caribú. Claro, porque Carlos Godoy dice que él tuvo que emigrar a los Estados Unidos e hizo algunas actividades, claro. Nuevamente retorna, y hay una parte dentro de lo que dice el libro en la página 64. Dice Carlos Godoy: yo continué con mi trabajo, formé 5 compañías con enfoque social como Alas de Esperanza. Exacto. La Fundación Amazónica nos permitió en el 2007 viajes de emergencia, de vituallas, etcétera. Esta misión de servicio la aprendí de Sergio. Exactamente. Es decir que prácticamente él motivó al resto de sus compañeros para hacer esta labor social. Sí, los fines de lucro a él era secundario, o sea, el dinero
eso es lo que dice la gente en Zumba. Y en los testimonios lo dicen. El dinero para él es secundario, porque una cosa dice es estar presente cuando había que ya decolar el avión, por ejemplo, en Zumba. Nos cuentan los campesinos ahí en Zumba, me dicen. Dice, llegaba la gente ahí y él tenía capacidad de 40 pasajeros, pero él ponía uno más, dos, tres más, y eso le costó la vida propiamente. Porque al avión no hay cómo ponerle sobrepeso, eso es grave. Pero la gente llegaba a rogar a que los lleve, porque salir de Zumba, antes eran 3, 4 días en mula o en Acémil o a pie desde Yangana, y en vuelo, en cambio, directo era 30 minutos. Entonces el colono Lojano logró tener tanto aprecio al capitán, de que, y él también logró hacer una simbiosis con la gente. Entonces para él el dinero, y traía a la gente gratis, incluso sube, no tengo dinero, sube nomás. Entonces era como un camión de carga, era una cosa realmente extraordinaria eso del Caribú. Ahora, ingeniero, dentro de las narraciones y de las vivencias, usted relató, o mejor dicho, tomó los testimonios de personas que actualmente están vivas. Sí. Por ejemplo, de lo que dice en el testimonio uno de los compañeros de trabajo de Sergio Romero, el capitán Orlando Gallo. Sí. Él manifiesta una parte muy importante, ingeniero, Ya. que hacían 11 vuelos al día desde Catamayo hacia Zumba. Es un trayecto muy importante, un esfuerzo físico incluso, señor ingeniero. Increíble, porque son 30 minutos de ida y 30 de vuelta, pero ellos tenían un contrato para trasladar la maquinaria del municipio primero. Exacto. Y luego todo el equipamiento de un hospital a través de una compañía italiana. Era hospital. Entonces tenían que llevar esos materiales, y de poco a poco en una avioneta pequeña, es la Cessna 402, con esa tenían que hacer esos viajes para poder llevar poco a poco el equipamiento del hospital y lo del municipio. Fue otra cosa increíble, cómo trasladaron y desarmaban en la toma las máquinas, las volquetas, la motoniveladora, qué sé yo, el rodillo, las camionetas, desarmaban y nuevamente iban ya en Zumba y las armaban. Con eso el municipio pudo entrar y construir todo ese sistema de red vial que hay de la Chonta, de Chito, todo eso, hasta la balsa. El municipio ya comenzó a construir sus pequeñas vías de acceso a los colonos, y poco a poco también se venía hacia Loja. Entonces de Loja también se venía construyendo esa vía. Ese es el aporte del extraordinario que dio a Zumba. Y claro que Zumba le agradeció a él, le entregaron pues sus acuerdos, sus cosas, pero no se ha reconocido verdaderamente el valor de Sergio Romero Vitt, francamente, no se ha reconocido todavía eso. Este es un primer alcance y una primera aproximación, este libro, de un ser, para mí, que yo digo, un ser extraordinariamente, increíblemente valiente, y sobre todo con un espíritu de servicio que tenemos muy pocos. Exacto, porque ingeniero, en los testimonios que usted ha recabado de las personas que están haciendo esta narrativa de quién fue Sergio Romero, hay una particularidad: él volaba sin instrumentos, hacían las brújulas domésticas como se las conoce normalmente, y volaban a 12,000 pies de altura, e incluso sobrepasaba ese nivel de altura para pasar la garganta de Sabanilla, como se dice aquí, señor ingeniero. Claro, hay que ubicarse un poco en la época y en las posibilidades de navegación. Si hasta hoy Catamayo no se puede utilizar en la noche. Exacto. Y eso que ya es moderno, un aeropuerto, tampoco está bien equipado. No se diga Zumba. Zumba era una pista de 1,000 metros que él ya cuando ella fue llevando poco a poco la maquinaria, la fueron mejorando con los tractores y con mingas de la gente, como hay una narración ahí sobre la historia de la aviación en Zumba. Y tenían que ir en cronógrafo, a ver, ¿cómo se llama? Era el digamos, llegaba un reloj, ¿no es cierto? El reloj y la brújula para el rumbo y tiempo. Entonces la altura tenía calculada más o menos a cuánto tenía que pasar esa garganta, esté con nubes o sin nubes. Entonces ese es un sitio sumamente peligroso, y en donde prácticamente él terminó su vida, ¿no? Entonces pasar esa garganta para él era una cosa ya del diario, y a veces él mismo se hacía con el Caribú 4, 5, 6 vuelos diarios. No se diga la avioneta, podían hacer más vuelos, pero incluso en condiciones difíciles él ya no podía aterrizar en Zumba porque estaba nublado. Los del ejército le ayudaban con bengalas para ubicar la pista y poder aterrizar en esas condiciones. Realmente que lo que alguien decía es como un Indiana Jones, o en otras palabras, un piloto de guerra, como se los conocía. Sin nunca haber sido piloto militar. Exactamente. Exacto, de guerra. Ahora, ingeniero, esta es ya la parte prácticamente de la historia de Loja. Con Sergio Romero se inicia un aspecto muy importante:
la conectividad para las poblaciones del sur del Ecuador. Así es. ¿Qué pasó con las autoridades que no reflejaron este mensaje que lo está dejando Sergio Romero? Y lo dejó. Bueno, yo rescato de él como persona y como ser humano, aparte de lo profesional de él, ¿no? Y su espíritu, la audacia y la pericia, etcétera, etcétera, de que él tiene. El espíritu de él era de integración. Desgraciadamente las autoridades no entendieron el mensaje de él, y porque él quiebra, su empresa quiebra porque ya no tenía recursos económicos. Exacto, más adelante lo vamos a analizar. Claro, él quiebra, ya cuando cayó el tercer avión, pues el Caribú, y murió él, la empresa un año más estuvo trabajando en el Oriente también, con otro Caribú que trajeron de Tampa, de la zona de Texas, otro Caribú, pero ya no avanzó porque incluso tenían boicot del propio ejército, de propias otras empresas en el Oriente que no les dejaban ya trabajar, no les permitían volar. Entonces la empresa tuvo que cerrar ya, pues en el 83 ya tuvo que cerrar. Pero en realidad, pues ubiquémonos en el contexto histórico de la época. Una empresa de aviación es una empresa costosa y es una empresa muy seria, en donde se corre mucho riesgo de capital, y él se la jugó. Durante 5 años estuvo sosteniendo la empresa. No tuvo apoyo, o sea, él sí buscó créditos, préstamos, todo, pero no avanzaba. Claro, porque hay una parte importante cuando manifestamos del tiempo, señor ingeniero, usted bien lo puntualiza. La década del 60, 70 y 80. Prácticamente en las poblaciones del sur del Ecuador no tenían vialidad. Teníamos un conflicto no declarado con el vecino país del sur. Y allí el ejército ecuatoriano no puntualizó de qué forma podrían fortalecer los aeropuertos de Catamayo, Macará y Zumba. Y Ángel Felicísimo Rojas, también en un extracto de la publicación que usted la recoge, también hace referencia. ¿Por qué no se habilitó esos aeropuertos si en 1981 se mostró la debilidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de no poder aprovechar los aeropuertos en el conflicto no declarado? Entonces, este es un mensaje muy claro, señor ingeniero, de que las autoridades, como usted bien lo puntualiza, le boicotearon el servicio de labor social, si se podría decir, de Sergio Romero. Claro, no le entendieron el mensaje y pensaban que él estaba, como se dice, llenándose de dinero, y no era tal, pues, no era tal la cosa, porque la DAC, que es la que permite dar los permisos, muchas veces le boicoteaba su propio trabajo, y ya estaba él para volar, para emprender un vuelo, y le decían no hay permiso. Entonces él tuvo que luchar, además de luchar de lo económico y en lo técnico también, obviamente, por las naves, para el mantenimiento de las aeronaves, todo acá en Catamayo, que no hay recursos, pues, tecnológicos y mecánicos, qué sé yo, para poder sostener una empresa en Catamayo, porque no hay la industria de la aviación, que se puede decir como en Quito, en Guayaquil o en Cuenca. Además de luchar él contra las dificultades propias del medio, él luchaba contra un centralismo absorbente que en ese tiempo era también difícil de vencerlo. Y me contaba su esposa las noches que él incluso llegaba hasta llorar, porque no se sentía impotente de poder sacar permisos, por ejemplo, para volar por ejemplo, desde Achil hasta Nueva Rocafuerte, donde la Taixa, donde los shuares, los indígenas le pedían que vuele para allá, porque necesitaban ayuda, porque las carreteras, mire que Taixa recién llega a la carretera ahora en el 2015. 15, exactamente. Y estamos hablando de 1980, 81. Y particularmente hacer ese tipo de vuelos es muy riesgoso, incluso las condiciones atmosféricas son muy... físicas, atmosféricas y de todo tipo, por eso es que él busca ese avión. Ese avión tiene una historia, pues ustedes entran a YouTube y ponen VHC-4, avión Caribú, y van a ver por qué él busca ese avión. Porque ese era el avión ideal para poder entrar a condiciones sumamente difíciles. Entonces allí, ingeniero, usted me da una lectura de que él conocía el terreno. Conocía las condiciones climáticas del Ecuador, no del sur del Ecuador, para poder servir a esas comunidades, y conocía también la máquina, en este caso el Caribú. Claro. Porque las situaciones de lo que él abre rutas nuevas, abre la ruta Loja-Guayaquil, Loja-Ambato, Loja-Tulcán, y al oriente de las poblaciones del oriente, señor ingeniero. Claro, es decir, y al oriente. Él es el propulsor de las nuevas rutas aéreas. La única empresa lojana, una empresa ecuatoriana que realiza ese trabajo, que todavía los mismos pilotos del país no logran magnificar el esfuerzo que él hizo como persona, porque es como persona el esfuerzo que él hace, que no lo magnifica la gente todavía. Claro, porque lee las
la cartografía, las cartas y los mapas es muy difícil. Él prácticamente lo entendía la navegación. Es que el aire para él era su elemento, por eso es que yo tenía los pies en el aire. O sea, pues, si para nosotros es difícil caminar en el aire, para él era su elemento. Entonces, eso magnifica lo que él conocía, el elemento aire. Y ahí está la historia del aterrizaje con la avioneta en Numbiaranga, con la Cénica, que nadie se explica cómo aterriza en Numbiaranga con los motores apagados y se asienta como una mariposa esa avioneta. Es algo que nadie se explica cómo es, y la avioneta totalmente intacta y él sale intacto aterrizando en un sitio donde yo lo fui a visitar, esos lugares, estuve ahí, y es algo realmente increíble. La geografía de Loja es una geografía sumamente compleja y difícil, pero él logra maniobrar cuando se le dañan los dos motores y logra planear en un sitio adentro, cerca de Tangula, un temporal, y ni siquiera aterriza, como se puede decir, con las llantas, sino que se asienta como una mariposa suavemente. Como helicóptero, en otras palabras, es lo que se dice, ingeniero. Ahora, ingeniero, este libro refleja la verdadera realidad de la navegación aérea en el sur del Ecuador. ¿Qué buscamos con esto, señor ingeniero? Bueno, en lo personal, yo lo que buscaba era satisfacer un sueño, ¿no es cierto?, de conocer algo más de esta persona que yo la tenía como una leyenda. Con este libro ya prácticamente, como es la primera aproximación, porque se puede pronunciar más, ¿no? Aspectos más antropológicos, que sé yo, a lo mejor de él tenga algunas connotaciones por ahí del tipo antropológico, pero son seres excepcionales primero. Yo rescato a eso como un ser excepcional, un ser humano de esos que poco aparecen por épocas en la historia de la humanidad. Y lo otro es rescatarlo de él también en lo personal, los sueños que él tenía, ¿no es cierto? Y que nosotros todos podemos tener sueños. Exacto. Pero hay que conseguirlos, hay que ser perseverante y hay que luchar. O sea, eso es el mensaje de este libro, es más para los niños, pienso yo, que para nosotros ya viejos, que ya estamos más allá que acá. Y no solamente para los niños, sino también para los estudiantes de la Escuela de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque con esa lectura que él tenía, cómo realizaba los vuelos, incluso hay las personas que fueron compañeros de él de navegación, pueden dar fe de cómo él volaba, porque volar para el sector de Sumba se necesita tener la pericia y también las energías, una mentalidad muy tranquila y concentrado, señor ingeniero. Entonces sería muy importante que estas lecturas podrían ser de utilidad para los estudiantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, señor ingeniero. Ya, yo pienso que esto debe llegar a ellos. Y hubo un libro de esto de un sobrino mío que estudió para piloto en Guayaquil, y ya lo leyó y le pregunté, ¿y qué te parece? Dice, quiero más, dice él. O sea, él quiere saber más, le digo. Entonces comienza tú mismo a investigarlo. Y hablando ya de lo cómo ha sido el piloto, él dice, en realidad, por la época histórica y toda ahora la tecnología y ya los avionetas y todo ahora es distinto. Puede un niño volar un avión, lo que antes era sumamente difícil. Pero es una lectura lindo que claro, estoy diciendo. ¿Cuál es la otra? El otro mensaje que él deja es el mensaje de integración. De que como a través de la aviación en ese tiempo no había otro mecanismo, porque la vialidad la veía tan lejos y tan difícil de conseguirla y tan remota, que dijo, la aviación con esa yo puedo rápidamente integrar el sur desde el sur. O sea, él podía haber seguido volando sus aviones Saete, sus aviones de lujo, el Caravel y todo, seguir volando muy elegante con su gorra de capitán y todo, y él prefirió venir y ponerse, como se dice, el poncho acá al sur del Ecuador y ser un obrero más, un trabajador más con sueños y aspiraciones, que en realidad luchó duro, y como dice alguien ahí del testimonio, dice, él le gustaba su trabajo y amaba tanto su trabajo que cuando uno se muere haciendo lo que le gusta, la muerte es bienvenida. Ahora, ingeniero, pero yo le sacaría otro tercer elemento a lo que usted está puntualizando. Sergio Romero presenta en su actividad de trabajo, que lamentablemente fue cortada a temprana 41 años de edad. A los 41 años. Jovencito. Él refleja de que es necesario tener una conectividad aérea en el sur del país. Y desde esa época hasta la presente no hemos tenido ni siquiera una visión de proyecto de construir un aeropuerto en la parte sur del Ecuador, es decir, en el cantón Chinchipe, en Sumba, porque hasta el momento no tenemos conectividad aérea.
Entonces él demuestra aquí que la debilidad de las autoridades de no reclamar esta parte de conectividad aérea, señor ingeniero. Es un elemento que yo lo he sacado en conclusión. Sí, incluso la pista de Zumba ya se desapareció, ya la dañó el municipio. Construyó una terminal terrestre, al final iba a ser unos parques. Y cuando en realidad sí es necesario tener esa pista por cualquier circunstancia, haberla mantenido al menos la parte que corresponde, porque los 1000 metros que correspondía, y esa como es la única lugar plano y todo, los municipios y ya los alcaldes ya la destruyeron, y algo se dice ahí sobre eso, que no debió haberse dejado perder esa pista. Pero el otro mensaje que más bien subyace en lo que tú manifiestas, es más bien que nosotros no hemos podido armar una empresa propia del sur, una aerolínea del sur, así como la cooperativa. ¿Cómo surge Cooperativa Loja Unión Cariamanga? Y antes había la empresa Patria, me recuerdo. La empresa Cooperativa Loja nace por el aislamiento que tiene Loja del país. Exactamente. Y es una empresa de las más grandes del Ecuador, la Loja, igual que la Cariamanga. ¿Por qué? Pues nosotros vivíamos aislados y la única manera era a través del transporte terrestre. Y por eso surge esta empresa, que es la que los lojanos logran llegar a todas las partes del país. Es por el aislamiento geográfico. Entonces lo de Sergio Romero es a través de la aviación, de ese oficio de él, que él quería integrar, y él quería mostrar que en Loja sí podemos, así como él logró aterrizar en Zaruma en un patio de una escuela. Él dijo, en Loja yo puedo armar una empresa y desde ahí voy a volar con el tiempo en jet. Ese era su sueño. Ese era el sueño. Eso le dije a Gallo. Sí. Yo volaré con jet algún día, y ese estaba su mente y se le cortó. Ahora, ingeniero, cuando usted dice, ¿por qué los lojanos no se unen? ¿No será que las mismas autoridades no están dando ese mecanismo de integración de los capitales privados para conformar una empresa de estas características? Por ejemplo, yo le manifestaba anteriormente en una conversión, se conformó algunas empresas de servicio aéreo aquí en Loja, pero lamentablemente el centralismo determinaba que el funcionario público utilice la empresa pública TAME. Entonces el mismo lojano no está contribuyendo a lo que es la creación de una empresa, en este caso aérea, señor ingeniero. Claro, bueno, aquí ya lo que se ha hablado ya es del monopolio, ¿no? El monopolio TAME, toda empresa que ha venido aquí, TAME definitivamente la quebrada, porque TAME como empresa estatal y antes militar, controla también la aviación civil, obviamente, ¿no? Entonces ha hecho de que cualquier empresa que quiera por aquí comenzar a competir, no puede hacerlo, porque todavía existe ese espíritu egocéntrico del centralismo, pues, y es el que Sergio tuvo que luchar grandemente. No fue fácil para él sacar los permisos. No se diga, ahora a lo mejor las condiciones pueden cambiar, pero bueno, la rivalidad de las autoridades así no es de ahora, es todo el tiempo. Siempre ha habido un prefecto enemigo del alcalde, un alcalde enemigo del prefecto. Entonces no se ha podido lograr una armonía sobre las principales autoridades y a su vez con el gobierno central. Entonces esa cuestión atávica ya que existe en el país y desde el punto de vista político es el que nos ha hecho daño, y eso hay que superarlo en algún momento. Ahora, ingeniero, se reconstruyó el aeropuerto de Catamayo, el anteriormente Camilo Ponce Enríquez, y surgió una iniciativa del mismo gobierno de cambiarle o de ponerle el nombre al aeropuerto Ciudad de Catamayo. En inicio estaba el nombre de Sergio Romero, y en este mismo libro yo leo una propuesta de Osvaldo León, que escribe para El Comercio en ese entonces, Turismo y Aviación, y él sugiere que el aeropuerto de Catamayo lleve el nombre de Sergio Romero, como lo existe la base o la pista aérea de la FAE en Salinas, claro. Cosme Renela, en Coca, del mayor Osvaldo León Jarrín. Entonces, ¿por qué no pedir de que en Loja también lleve, si no es el nombre del aeropuerto, la pista o alguna área del aeropuerto de Catamayo, señor ingeniero? Bueno, eso del nombre, yo no quise poner un capítulo relacionado con el nombre porque nos fue mal. Hicimos una campaña en el 80 y en el 2013, cuando se llamó a un concurso para el nombre, estuvimos a través de las redes sociales trabajando en ese tema, pero nos fue mal. Después que ya tomó a cargo el Ministerio de Obras Públicas el nombre, y ya no constaba el nombre de Sergio Romero, constaban otros nombres, y ganó Ciudad de Catamayo, no sé, bueno, ese es el nombre que ganó. Bueno, el espíritu, la recuperación de este aeropuerto, la reconstrucción y el cambio de nombre, más bien fue un poco el capricho del presidente de la República. Entonces, ¿quién era Camilo Ponce Enríquez? Él en el año 54
En el año 54, en el tiempo de Velasco Ibarra, se construyó la primera pista de aterrizaje en Catamayo. Y en el 56 al 60 fue presidente, le dio mucho impulso Camilo Ponce Enríquez y le pusieron el nombre de él. Pero Camilo Ponce Enríquez era un social cristiano. Entonces, políticamente, ese nombre como que le molestaba al presidente y quería desaparecerlo. Entonces, él quería que pongan cualquier otro nombre menos de Ponce Enríquez. Entonces, aprovechó las circunstancias para hacer ese cambio. Pero yo sí creo y pienso que y al final se puede ver el busto que mandó a hacer su padre del capitán, que se encuentra en Monterrey, que es el que debería. Yo sí pienso que al menos la sala VIP podría llevar el nombre de él, y la pista también podría llevar el nombre de él, pero aquí hay que lograr un trabajo de sensibilización con la DAC en Quito, y un comité que debería formarse en Catamayo, o en Loja también, más en Catamayo pienso yo, para lograr que ese busto esté ubicado, el busto del capitán Romero tallado en piedra, que es un busto muy muy bonito, que lo coloquen en el aeropuerto como homenaje a él, y que las generaciones actuales y venideras vayan, lo visiten y vean en él un ejemplo a seguir. Claro, porque, ingeniero, de lo que conversábamos, ese busto debe estar en el aeropuerto de Catamayo. Incluso debe de haber una sala especial con fotografías de las hazañas que él hizo, incluso con los testimonios que refleja en este libro, señor ingeniero, porque el busto fue mandado a hacer por su señor padre, de Sergio Romero. Él le reconoce su valor, su entrega para las poblaciones del sur del Ecuador. ¿Y por qué las autoridades de Loja y los mismos lojanos no conocemos esto y nos reconocemos? Esa es la interrogante. Al menos yo salvo a mi pellejo con este libro. Exacto, ingeniero. Y gracias a la familia también. No, y hay que seguir. Esta es la identidad de los lojanos, señor ingeniero. Aquí está una historia que la hemos desconocido la mayor parte de generaciones. Porque la integración de las poblaciones del sur del Ecuador lo hicieron hombres, que en cierto momento la historia los está opacando. Pero gracias a usted, ingeniero, hemos conocido más de Sergio Romero, cómo hizo su labor de navegación aérea. Y sostengo un criterio particular conjuntamente con Pablo, mi hermano, manifestábamos. Estas cartas que él hizo de navegación deberían servir para los estudiantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque no es fácil navegar. Son conocimientos que nacen de personas con privilegios en estos momentos, señor ingeniero. Así es. Podría, que la idea todavía me parece interesante. Yo pienso que si se pone el busto, podría abrirse una salita especial con una especie de museo, que puede ser ahí mismo en otro sitio en donde, al menos con fotografías y algunos elementos que se pueda rescatar tal vez de los aviones, qué sé yo, pueda servir como una especie de un pequeño museo, ¿no? En donde se haga homenaje a este hombre de otra manera. Y yo veo a los niños de 6 a 12 años que vayan y conozcan la historia de él. Y sé que en uno de los colegios de Loja ya están comenzando a leer este libro y les han mandado de tarea a los estudiantes de literatura del bachillerato de que lo consigan el libro y comiencen a leerlo y saquen algunas conclusiones ya a las nuevas generaciones. Eso está muy bien, señor ingeniero, y lo seguiremos invitando para analizar temas de la historia. ¿Habrá un segundo tomo, señor ingeniero? No sé, al menos yo no pienso escribir más de esto, pero es un libro abierto, porque aquí hablo al comienzo, esta es una primera aproximación. Ojalá alguien algún día haga un estudio un poco más profundo, como decía antes, a lo mejor de tipo ya un poco antropológico, bajo otro esquema, bajo otra visión, y pueda extraer de él algunas otras cosas interesantes. Muy bien, ingeniero, yo le agradezco su gentileza para estar aquí en Prensa Radial analizando este libro, que es muy interesante y recomendable para que la ciudadanía lo pueda leer. ¿En dónde lo pueden adquirir, cierto, ingeniero, a este libro? Bueno, hay unos pocos ejemplares, se pusieron a la venta en Librerías Ecuador, una, y otra está en un almacén de la calle Bernardo y Azoy, se llama Almacén Chiquilazos, es un almacén de mi nuera. Pueden conseguirlo ahí a libre precio, es sumamente económico, son $5 nada más. Perfecto. Gracias, señor ingeniero. Así hemos dialogado con el ingeniero Alfonso Coronel Piña sobre el libro y el legado que deja en la cuestión de conectividad aérea Chejo Romero. Gracias y continuamos con más información.